Sesión 3. Transferencia de momento. En esta sesión realizaremos un ejercicio en estado estacionario para flujo laminar y para flujo turbulento, modelando en geometrías de tipo 2D y 2D axisimétrico. Asimismo, se desarrollará un problema de flujo no isotérmico donde se analizará el flujo dependiente de la temperatura modelándose en sistema 3D y se generarán secciones o cortes durante la etapa de postproceso. Bien, analizaremos el problema número 2, el del diseño del foco. Vamos a revisar los resultados que ustedes obtuvieron. Bien, aquí tenemos entonces nuestra simulación y lo que vamos a revisar es las propiedades que se solicitaron. Primero vamos a verificar que corra con lo que ya está generado. Tenemos una malla gruesa con un paso temporal de 10 segundos. Si no me equivoco, se pidió que se hiciera de 1000 segundos. Ahorita lo voy a correr a 10 segundos. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Bien, y le tomó 10 segundos a realizar la simulación, que esto ya lo habíamos verificado. Corremos la parte de velocidad, se ve muy bonito. Y verificamos la parte de temperatura, aunque como mencionamos, hay que definir los límites para que esto corresponda. Intervalo manual de colores. Y le voy a dar movimiento. Y ahí se ve el campo de velocidad. Ahora yo les pedía que modificaran la malla a una malla normal. Veamos, en una malla la actual tenemos 3135 nodos o número de grados de libertad. Y ahora vamos a subirlo a 9024. De hecho nos dice que se sobreescriben algunos triangulitos si lo queremos ver más finos. Si lo acercamos, nos vamos a percatar que tiene zonas muy saturadas. ¿Ok? Ahí está. Lo cual es lo que puede generarnos algunos conflictos en el proceso de simulación. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros le ponemos en una malla gruesa y nos resuelve 1780 elementos hasta 3135 grados de libertad, significa el número de pasos de iteración que va a realizar y el número de iteraciones consecutivas que va a resolver. Significa que tendríamos que multiplicar la serie de pasos y el número de veces que realiza el cálculo. Ese número de veces depende del paso temporal. Aquí le estamos diciendo que lo va a hacer 10 veces. Entonces, si yo le aumento el tiempo a 1000, lo va a hacer 1000 veces y va a resolver 9024 elementos. Es decir, por lo menos va a tener que hacer 9 millones de operaciones de cálculo por cada nodo. Y eso obviamente se vuelve un monstruo, se vuelve muy grande y por eso generalmente nos presenta un margen de error. Vamos a acercarnos nuevamente a los nodos, pero ahora del filamento. Vemos cómo está muy lleno. Obviamente, ¿por qué? Porque esta es una parte muy importante de la simulación y requiere más análisis de cálculo. Ya me está dando un margen de advertencia y obviamente en cuanto yo lo calculé, me va a decir que no lo va a hacer, que es lo que le sucedió a muchos de ustedes. Esto es importante porque entonces ustedes tienen que reconocer el número de nodos o de malla que ustedes quieren trabajar para no saturar a la computadora. Entre más efectivo es nuestro procesador, obviamente mejor resolución o capacidad vamos a tener, pero aún así siempre hay un límite por computadora. Ahorita me dice que va a resolver 15.719 grados de libertad con 9.024 elementos y vamos a esperar a que termine la simulación. Bien, y como mencionamos, nos dice el resolvedor no lineal no convergió, se alcanza el número máximo de iteraciones que puede realizar, hay un error en el resolvedor lineal y nos indica, bueno, algunos factores de limitante. Esto es, entonces, ya por el número de nodos, es tanto que llegan a empalmarse entre ellos. Nosotros no lo vemos, pero eso sí se está suscitando. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues ampliar la malla. En este caso vamos a ampliar la malla. La voy a poner en extremadamente gruesa.
donde vemos la resolución de nuestro sistema. No se pierde forma de nuestro sistema, de nuestro dibujo. Y bueno, vamos a modificar el tiempo, que lo voy a dejar en 600 en este caso. Y no le voy a poner de uno en uno porque también es mucho. A lo mejor yo les decía, un máximo de 100 operaciones es adecuado. Yo le voy a poner de 30 en 30 para que sean solo 20. Y le voy a poner calcular y vamos a esperar a ver qué pasa. Bien, le tomó su tiempo 1 minuto con 13 segundos, pero sí nos corre la simulación. Aquí tenemos el efecto de la velocidad, que llega a un punto en el que se vuelve casi estable o estacionario. Y la temperatura. Tenemos el efecto cuando el foco empieza a incandescer totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos ahora sí la simulación. Entonces la clave está en que nosotros juguemos con la malla, pero que tengamos cuidado de que esta no nos genere conflictos o que no tengamos demasiados pasos de iteración como para no poder resolver la simulación. Bien, hablemos de transferencia de momento. En la transferencia de momento, denominada de tipo lineal, se trata al fluido como una distribución continua de materia o un continuo. En este tratamiento, se considera válido cuando el volumen más pequeño del fluido, una pequeña fracción, que incluso puede ser representada en COMSOL como una triangulación o un nodo, contiene suficientes moléculas como para que el promedio estadístico sea significativo y sus propiedades macroscópicas, tales como densidad, presión, velocidad, etc., vayan cambiando poco a poco o de forma continua de un punto a otro en el sistema. Cuando un fluido fluye, valga la redundancia, en dirección z de forma paralela a una superficie sólida, se considera que existe un gradiente de velocidad, donde ésta disminuye al acercarse a la superficie en dirección y, dado que la pared no tiene movimiento, se supone que su contacto tiene una velocidad de cero. El fluido tiene un momento lineal en dirección z, con unidades dependientes de la velocidad y la densidad, o lo que nosotros denominamos propiedad cinemática o velocidad cinemática. Por lo tanto, el momento lineal se da en forma de capas, entre aquella capa en la que la molécula más rápida transfiere momento a la capa adyacente más lenta. Lo vamos a visualizar con el siguiente diagrama. Aquí tenemos una tubería en la cual vamos a representar la dinámica de flujo y sabemos que tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, un diámetro de salida, un diámetro de entrada, velocidad de salida, velocidad de entrada. Y un flujo volumétrico que generalmente es constante en el sistema, al menos mientras la temperatura no cambie. También se sabe que se tiene una velocidad promedio dentro de todo este. Se observa la dinámica de flujo como si fueran una serie de capas a través de la tubería. Se ve que la capa central es la que tiene la mayor velocidad y llega más rápido con mayor aceleración hacia la salida, mientras que las capas adyacentes a las paredes son más lentas. Esto permite la formación de algo denominado perfil parabólico de velocidad, donde se puede calcular la velocidad promedio de todo el sistema. En conjunto, todo esto se puede validar mediante la ecuación de continuidad, donde vemos que la relación es una balance de masa, la relación entre el área, la velocidad y la densidad es igual a la entrada y a la salida, independientemente del cambio de alguna de estas, manteniendo la condición de que esto depende de la velocidad y la densidad. Este mismo comportamiento se puede ver en un sistema, pero en el cual no tenemos una tubería, sino una serie de placas. Se puede visualizar que también se genera el perfil parabólico, aunque tiene ciertas variantes que se pueden expresar de manera distinta. Esto lo vamos a visualizar cuando generemos las simulaciones de COMSOL. Asimismo, no debemos olvidar que si la velocidad supera ciertas condiciones, generará cambios en el perfil de velocidad del mismo que se manifestarán como turbulencias. Es lo que nosotros denominamos como flujo turbulento. Y esto se puede modelar a partir del número de Reynolds. Vamos a revisar ahora en casos prácticos cómo se visualiza esto en la simulación de COMSOL.
Resolveremos primero un problema de placas infinitas, donde se supone que se tendrán placas de 60 centímetros con una separación de 0.5 metros, 0.05 metros, una disculpa, es decir, 5 centímetros. Un flujo de agua de tipo laminar con una temperatura de 298.15 Kelvin y una entrada de 0.1 metros sobre segundo. Visualicémoslos de la siguiente manera. En COMSOL así se vería el diseño de la geometría del problema en 2D, donde estas secciones o estas caras del rectángulo van a representar las paredes del mismo. El fluido se va a mover a través de dirección izquierda a derecha en la pantalla. Y vamos a suponer que la placa se prolonga hasta el infinito, de ahí el nombre del problema. Vamos a revisarlo abriendo la simulación en COMSOL Multiphysics. Bien, tenemos aquí entonces nuestra consola del programa y vamos a trabajar una simulación de tipo 2D. Vamos a darle en seguir. Y en este caso nosotros vamos a hacer un análisis de flujo de fluidos. Lo vamos a añadir en física y vamos a seleccionar un fluido de tipo monofásico. Y luego en fluido monofásico vamos a elegir flujo laminar. Nuestro modelo va a ser un modelo de estado estacionario. No vamos a verificar cómo se modifica a través del tiempo, sino vamos a suponer que este ya se comporta al equilibrio. Y entonces le vamos a dar en terminar. Aquí tenemos entonces ya los módulos necesarios para generar la simulación. En geometría nosotros vamos a definir el modelo con el que trabajaremos y este va a estar en unidades de metros. Lo que vamos a hacer para crear la geometría es seleccionar alguno de los módulos que tenemos arriba o dar clic derecho en la palabra geometría para seleccionarlos. Si se fijan, nos da los mismos o las mismas opciones tanto arriba como abajo. Yo voy a involucrar un rectángulo. Este rectángulo que voy a hacer va a tener las siguientes características. Va a tener un ancho de 0.6 metros o 60 centímetros con una altura de 0.05 y quiero que se base en la esquina, es decir, que su esquinita se encuentre en 0,0, más o menos por aquí. Lo tengo marcado y le voy a dar clic en construir seleccionado. Y aquí lo tenemos. Esta sería la serie de placas infinitas con la que vamos a trabajar, ubicada en 0,0. Esta es la esquina sobre la cual se va a basar el diseño. Si yo lo cambio, por ejemplo, modifico a centro y le vuelvo a poner construir seleccionado, si se fijan se movió. Le voy a dar clic aquí para que lo ajuste y ahora es el centro de la geometría la que se ubica en 0,0. Para fines prácticos lo vamos a poner en esquina y así es como lo vamos a simular. Luego nos vamos a ir a la sección de materiales. En materiales le vamos a dar clic derecho y abrir el navegador de materiales. Y aquí nos indica distintos materiales con los que podemos trabajar. Vamos a añadir agua. En mi caso yo lo tengo aquí ya directamente, pero ustedes lo pueden buscar con la palabra en inglés, water. Y les va a aparecer en la serie de la lista. Por ejemplo, aquí en librería de materiales, en básico o en fluidos. Obviamente hay que picarle aquí y hay que picarle aquí. ¿De acuerdo? Yo ya lo tengo añadido, le voy a poner water liquid y le voy a poner aquí en más para añadirlo a mi sistema. Luego me dice, tú tienes agua. Asegúrate que el agua representa el dominio, que es la figura geométrica que tú acabas de generar. Ya nos lo dio por default, en posteriores simulaciones veremos que requerimos hacer otros pasitos, pero aquí es directamente donde tenemos marcado que el dominio 1, es todo esto, es de agua. Y aquí nos da las propiedades del sistema. Flujo laminar. Vamos a revisar la física de nuestro sistema. Nos dice que va a resolver la física de 1, del dominio 1. Este es un fluido incompresible. El agua es un fluido incompresible. Si hubiésemos trabajado un gas, sería el otro caso. Y vamos a suponer que no tiene turbulencia. Las propiedades del fluido. En este caso se planteó que tiene una temperatura inicial de 298 Kelvin.
Las propiedades de densidad y viscosidad ya vienen directamente de las propiedades del material. Pared. Aquí lo que vamos a hacer ahora es definir las orillas o fronteras, que es la manera más apropiada de indicarlos. Tenemos la frontera 1, 2, 3 y 4. Solamente la frontera 3 y la frontera 2 me van a servir para considerarlo como pared. Tengo que eliminar estas dos, pero no me da la opción de eliminarlo porque no hay nada más con lo cual yo defina esto de aquí y esto de acá. Sin embargo, la frontera 1 quiero que sea mi entrada y la frontera 4 quiero que sea mi salida. Luego está la parte de valores iniciales. Voy a suponer que mi sistema inicialmente no tiene velocidad ni tiene presión. Y ahora en flujo laminar voy a dar clic derecho para ver toda la serie de opciones que me da el módulo. Por ejemplo, ya me da la opción de entrada, salida, nuevas paredes, si hay simetría, contorno abierto, tensión de contorno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a colocar la sección de entrada. Le doy clic y aparece el módulo. Selecciono la frontera que quiero que sea entrada y en la sección añadir a la selección la agrego. ¿Qué quiero aquí? Aquí voy a indicar que tengo una velocidad de 0.1 metros sobre segundo como se estableció en el problema. Luego me voy a ir a la sección de pared y vemos que la 1 ya está anulada porque ya se agregó en otra etapa. Voy a añadir ahora una salida. Clic derecho en flujo laminar y selecciono salida. Salida va a ser esta sección y voy a suponer que es una presión sin tensión viscosa hacia la atmósfera con un valor de 0 pascales. Ya tenemos esta sección, ahora vamos a generar la malla. En este caso yo voy a agregar una malla normal. Y aquí vemos toda la serie de pasos que requiere la malla. La ecuación que vamos a resolver es una ecuación muy sencilla. La podemos ver aquí en flujo laminar. Con respecto a otros modelos, por ejemplo, en el modelo del foco teníamos dos físicas simultáneas, por eso también estábamos resolviendo una ecuación mucho más compleja. Aquí vamos a dejar la simulación con estas características y vamos a ver qué pasa. Estudio, paso 1 estacionario. Como este no depende del tiempo, no nos pregunta el rango de operación. Vamos a suponer que ya llegamos al equilibrio y nos va a mostrar cómo se comporta al equilibrio. Y le vamos a dar en resolver o calcular y esperamos que termine. Si se fijan, la simulación es muy rápida. Y aquí tenemos el perfil de flujo a través de las placas. Observamos cómo entra a una velocidad de 0.1, que es lo que tenemos en rojo, y conforme avanza en las paredes la velocidad disminuye casi a 0. Lo vamos a acercar para poderlo observar. Pero en el centro la velocidad aumenta. Aquí es posible generar otra serie de análisis. Por ejemplo, yo puedo agregar un gráfico, no lo voy a mostrar cómo, yo lo voy a hacer directamente porque más adelante aprenderemos a hacer este tipo de gráficos. Por ejemplo, aquí yo estoy insertando un gráfico que me dice que en función a Y, es decir, la separación entre las placas que va desde 0 hasta 5 centímetros, cuál es la magnitud de la velocidad generada. Y se observa el perfil parabólico de nuestro modelo. ¿De acuerdo? Esto no es necesario que ustedes lo hagan, les voy a enseñar a lo largo de las simulaciones cómo generar estos gráficos, solamente esto es una representación de la velocidad en esta parte. Vamos a cerrar el video de este momento para no hacerlo muy cargado y vamos a hacer un segundo tutorial que visualizaremos en unos minutos.